Hola, hola, bienvenidos a What About If, el canal donde se habla de vías. En esta ocasión vamos a ver el ensayo de solidez en sulfato de sodio o de magnesio. En esta norma se describe el procedimiento a seguir para determinar la resistencia de los agregados pétreos cuando deben soportar la intemperie. Esto es muy común en los concretos y en otras aplicaciones también. Entonces, el efecto que se simula es someter a los agregados a una inmersión repetida en estas sales saturadas, sulfatos de sodio o de magnesio, y enseguida se someten a un secado al horno con el objeto de deshidratar parcial o completamente la sal precipitada en los poros permeables de las partículas de agregado. Veamos. La fuerza de expansión interna, derivada de la rehidratación de la sal después de la reinmersión, simula la expansión del agua por congelamiento. Mediante este método se puede obtener información útil para juzgar la resistencia de los agregados a la acción de los agentes atmosféricos cuando no se dispone de datos sobre el comportamiento de los materiales que se van a emplear en las condiciones climatológicas reales o de servicio. Tal como se ve en la figura, estas sales, después del secado, van a generar unos cristales que se expanden y rompen la partícula desde adentro. En las especificaciones puede notarse que no depende del nivel de tránsito, es decir, siempre, independientemente de si la vía es de poco tránsito o es de alto tránsito, se debe cumplir con la durabilidad, con este requisito que representa la durabilidad. Primero se analiza el porcentaje retenido en cada fracción granulométrica, pues todas aquellas fracciones que contengan menos del 5% de porcentaje retenido no se van a evaluar. En la parte fina se va a tomar mínimo 100 gramos de cada uno de los retenidos en los tamices que muestra la tabla, es decir, número 50, número 30, número 16, número 8 y número 4. De la parte gruesa se va a dividir en diferentes fracciones. Entre número 4 a 3 octavos de pulgada se van a tomar 300 gramos. Entre 3 octavos de pulgada y 3 cuartos de pulgada se van a tomar 330 gramos de 3 octavos a media y 670 gramos de media a 3 cuartos para un total de 1000 gramos. En la fracción comprendida entre 3 cuartos y 1,5 pulgada se va a dividir de 3 cuartos a 1 pulgada con 500 gramos y de 1 pulgada a 1,5 con 1000 gramos para un total de 1500 gramos. Y para la fracción comprendida entre 1,5 y 2,5 pulgadas se va a dividir así. 1,5 pulgada a 2 pulgadas se toman 2000 gramos y de 2 pulgadas a 2,5 pulgadas se toman 3000 gramos para un total de 5000 gramos. Aquí podemos ver la granulometría del material. Vamos a subdividirlo en las fracciones que indican en el ensayo. Entonces, puede verse que no tenemos participación de materiales de tamaño mayor a 1,5 pulgada. Para la fracción comprendida entre 1,5 pulgada y 3 cuartos de pulgada tenemos el 10,4% del material, el cual debe ser subdividido en una fracción de 1000 y en una fracción de 500 gramos para un total de 1500 gramos. Para la fracción entre 3 cuartos de pulgada y 3 octavos de pulgada tenemos el 33,4% del material, que también va a ser dividido en 670 gramos y 330 gramos para un total de 1000 gramos. Y tenemos la fracción de 3 octavos de pulgada a número 4 con un 11,2% de participación y vamos a tomar 300 gramos. Esto corresponde al 55% del material, pero debemos calcular lo que se llama el retenido referido, es decir, como si esta porción gruesa fuera el 100% de la muestra. Para ello, entonces, vamos a calcular el retenido referido. Vamos a decir que el 10,4% corresponde al 55%, como el valor X corresponde al 100%. Al despejar, tendríamos un valor de 18,9%. Eso lo vamos a hacer en todas las fracciones y de esa forma tendremos todos los retenidos referidos y tendremos todos los pesos iniciales de esa fracción.
Igual vamos a hacer con la porción fina. De la porción fina nos indican que debemos tomar 100 gramos de cada uno de las fracciones entre un tamiz y otro. 3/8 número 4, número 4 número 8, número 8 número 16, etc. Y vamos a evaluarlas desde que tengan más del 5% de la participación en la granulometría. Entonces, por ejemplo, la fracción entre número 8 y número 16, que corresponde al 5.6% de la granulometría, también vamos a calcular su retenido referido, que en este caso correspondería a 9.6%. De cada una de ellas, como dijimos, tomaríamos 100 gramos. El procedimiento de inmersión y secado se repite hasta completar el número especificado de ciclos, que normalmente son 5 ciclos, lo que dice la norma. Se lava en los tamices de referencia que acaban de resaltarse en ese recuadro negro y se seca hasta masa constante, y lo que vamos a hacer en cada ciclo es registrar el peso final de cada fracción. Vamos a realizar los cálculos ejemplificando a partir de la fracción de 3/4 de pulgada a 1,5 de pulgada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el peso inicial de esta fracción fue 1.500 gramos. Después de los 5 ciclos, el peso final de la fracción es 1.387.21 gramos. Entonces, vamos a registrar el porcentaje de pérdida como la diferencia entre estos dos pesos referido al peso inicial, de tal forma que la pérdida va a ser 1.500 menos 1.387.2 sobre 1.500 por 100. Lo cual da una pérdida de 7.52%, que es una pérdida inicial referida a esa fracción. Ahora, debemos hacer una pérdida ponderada de acuerdo con la participación que tiene esa fracción en la granulometría total. Sabemos que esa fracción corresponde al 18.9% de la porción gruesa. Entonces, eso nos da un porcentaje de pérdida ponderada de 1.42%. Lo que vamos a hacer es calcular esa pérdida ponderada para cada una de las fracciones y sumarla. En el caso de la fracción gruesa, tenemos que las pérdidas totales por el ataque del sulfato de sodio es de 9%. El mismo procedimiento lo vamos a seguir en la fracción fina. Para el agregado fino, seguimos el mismo procedimiento. Por ejemplo, en la fracción entre número 4 y número 8, el peso inicial tomado fue 100.47 gramos. El peso final obtenido después de 5 ciclos de humedecimiento y secado fue 95.31 gramos. Y eso nos da un porcentaje de pérdida inicial de 5.14%. Al hacerlo ponderado, es decir, teniendo en cuenta que ese material tiene un porcentaje retenido referido de 31.8%, entonces eso nos da una pérdida ponderada de 1.63%. Muy bien, pero ¿qué pasa? Que encontramos materiales que tienen muy poca participación en la granulometría, y este es el caso de la fracción entre 3/8 de pulgada número 4 y estas dos fracciones que van entre número 16 y número 50. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a tomar el porcentaje de pérdida del tamaño mayor próximo. En este caso, entonces, se va a tomar 1.63 para la fracción de 3/8 a número 4 y vamos a tomar 0.38 para las fracciones número 16, número 30 y número 30, número 50. Se suman y da 4.4%, pero la norma indica que uno debe reportar el entero. El entero entonces es el 4%. Este se suma con el porcentaje de pérdida del agregado grueso y se reporta la pérdida total. En este caso, entonces, el agregado fino tiene un 4%, el grueso ya teníamos un 9%,
para un total de 13%. El resultado obtenido debe contrastarse contra la especificación. En este caso, la pérdida por durabilidad en sulfato de sodio dio 13%, es decir, que no cumple con la especificación. Es importante recalcar que la especificación es independiente del nivel de tránsito. Pero dado que la precisión de este método de ensayo es baja, el rechazo de los agregados que no cumplen con las especificaciones pertinentes no se puede dar sin confirmar los resultados de otros ensayos mejor relacionados con el uso que se le va a dar al material. Entonces debemos ser muy cuidadosos con la interpretación de este ensayo. Aquí hay algo importante que debemos tener en cuenta, y es que los poros, su forma y su tamaño, también su distribución y la red que los conecta, provienen de la formación geológica. Es decir, que como seres humanos no tenemos injerencia en esa red. Quiere decir esto que si no se cumplen las especificaciones, tenemos que pensar muy bien si ese material realmente va a dar la durabilidad cuando sea sometido a congelamiento y deshielo o en sí al ataque de cualquier sal que pueda cristalizarse adentro de los poros. Entonces, tenlo presente, no está en nuestras manos mejorar la durabilidad de un material. Que tengas un lindo día.